Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por el pensamiento, por la región del pensamiento de Nietzsche. Concretamente, estamos analizando Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche. Estamos en la tercera parte y en el capítulo 12, que se llama De las tablas viejas y nuevas. Por lo tanto, se trata de establecer un cambio entre lo que son o lo que han sido las tablas viejas y lo que deberían de ser las tablas nuevas. Es un capítulo muy largo, de 30 puntos, y yo lo estoy dividiendo porque si no sería larguísimo, y hoy iría al tercero, es decir, el 112 de Nietzsche, C. Bien, estábamos en el punto 3, pero antes de eso, os quiero explicar algo. Yo vivo en Andorra, y Andorra sabéis que es el lugar donde viven muchos youtubers. Yo soy youtuber, pero no soy de los que efectivamente ejercen como profesionales. Yo hago este trabajo por una especie de placer mío, porque soy yo el que me enriquezco, y además porque creo que lo más bello que existe en este mundo es aprender, pensar y comunicarlo, que es lo que he hecho toda mi vida. Bien, pero hace poco se ha celebrado un congreso aquí, un congreso digital, hace 2 fines de semana o menos, y pude sacar algunas conclusiones. La primera es que los youtubers actualmente están faltos de contenido. No saben ya qué decir, porque no tienen, la mayoría, no tienen, aunque me quedé sorprendido de lo inteligentes que son algunos. Pero les falta contenidos profundos, que es lo que pide la gente, que es lo que piden, porque lo que quieren es pensar, pero pensar con profundidad. Y mirad, Nietzsche siempre es a lo grande. Él, si habla de política, es la gran política. Si habla de libertad, es la gran libertad. Si habla de felicidad, es la gran felicidad. Y por lo tanto, esto es lo que yo intento hacer llegar a vosotros. Bueno, analizarlo y llegar entre todos a esas situaciones a las que nos invitaba Nietzsche. La gran felicidad, que consistiría, por ejemplo, en que no es una felicidad momentánea, sino es la gran felicidad de estar cumpliendo un destino. Bien, pues para llegar a ello tenemos que trabajar mucho, tenemos que convertirnos en efecto en obras de arte. Y en segundo lugar, de que efectivamente los youtubers necesitan contenidos serios, profundos, y que yo los estoy lanzando desde hace tiempo. Lo segundo fue que ahora se consume más espíritu, más cosas espirituales. A la gente le interesan más las cuestiones espirituales, no que le describas cómo es un coche, sino que le describas cómo llega un espíritu a conseguir una cierta felicidad y a conseguir realizar una gran obra. Por lo tanto, estas dos cosas, que son las que yo llevo también explicando el espíritu, me reforcé aquel día en que debía de continuar haciendo este trabajo. A este trabajo, que voy a seguir haciéndolo, y que ya os anuncio que cuando acabemos Así habló Zaratustra, voy a intentar explicar Ecce Homo, que es un libro dificilísimo, complicado. En cada frase se podría uno detener varios días para reflexionarla, para comentarla. Pero me voy a atrever a intentar explicar Ecce Homo. Bien, para comprender bien quién era aquel señor, qué pretendía, qué era en realidad. Pero hoy vamos a seguir por aquí. Bueno, y antes digo, me ha parecido que también todo lo que yo he aprendido, que además... pude observar allá que los youtubers hablan mucho de sí mismos.
en general hablan mucho de sí mismos. Y se cuentan, porque yo cuando conseguí estudiar, y siempre hablan de sí mismos y se cuentan su vida. Bien, yo no he contado nunca mi vida, pero os puedo asegurar que tengo una vida maravillosa, una vida de una suerte increíble. He sido una persona que a veces se lo digo a amigos y a veces se enfadan. Si es que yo no puedo decir nada más que es que he tenido suerte en la vida. Suerte, mucha suerte. Sé muy bien que las personas que tienen mucha suerte hay momentos que caen en picado. Es verdad. Pero de momento es una persona con mucha fortuna. Y efectivamente tengo una vida muy interesante y también voy a ir introduciendo aspectos de mi vida de los que uno puede aprender. Porque en realidad, cuando yo explico las cosas, el pensamiento de Nietzsche, estoy explicando experiencias de otras personas, aunque sean muy elevadas como Nietzsche. Pero si yo os explico experiencias mías personales, que en realidad también es lo que estoy haciendo, explicando la experiencia que yo siento cuando estudio a Nietzsche. Pero si yo efectivamente explico mis experiencias, eso es lo que tiene gracia, eso es lo que tiene valor, eso es lo que tiene fuerza, porque es algo directo, algo vivido, algo que yo he vivido. También os iré introduciendo en ese mundo. Bien, de momento vamos a seguir con lo que estábamos, que era con el capítulo 12 de la tercera parte de Así habló Zaratustra. Y concretamente en el punto número 13. El punto número 13, que en realidad de lo que habla aquí es de los transmundanos, de los eternos descontentos. Hay siempre gente que está descontenta, siempre descontentos. Entonces aquí Nietzsche va a hablar de ese tipo de personas. Y es muy importante, porque claro, Nietzsche son los grandes pensamientos. Todo lo grande, como os digo. Y es muy importante. En realidad, queridos amigos, amamos al mundo. Queremos el mundo. Estamos orgullosos del mundo. Estamos orgullosos de nosotros mismos. O estamos siempre descontentos. El eterno descontento. Mira que Nietzsche tenía motivos para estar descontento, pero no estaba descontento del mundo tal como lo explicaré ahora. Porque para hablar de esto, que en el fondo es el nihilismo, el tema del nihilismo, que es complejo en Nietzsche y hay que tener las cosas muy claras. Él veía como si dijéramos dos redes de realidades. Una, imaginaos que es la red social, la red cultural, es decir, todas las tablas culturales, éticas, morales, todo esto que nosotros hemos aprendido, todo esto formaría como las tablas viejas y las que quiere montar, que serían las nuevas. Entonces, esas tablas que Nietzsche quiere efectivamente critica, las critica porque no valen nada, porque cree que no sirven para nada, porque cree que van en contra de la vida. Y esa persona que critica estas cosas, a esa persona que se da cuenta, que capta la nulidad de ciertas realidades o ciertos valores, a ese se le suele llamar nihilista, pero no es verdad. Esta es crítica del nihilismo, está criticando el nihilismo. Y Nietzsche aquí, efectivamente, es crítico de este nihilismo, pero por debajo de esta capa, de esta red. Entonces, una especie de urdimbre. Por debajo de esta hay otra, que es la de lo óntico, de la del ser de verdad, la que tiene entidad. Y a esa Nietzsche la defiende. Nietzsche es, he dicho muchas veces, es el defensor de la vida, es el defensor de este mundo, es el que ama a este mundo. Entonces, lo primero que hay que ver en este capítulo es si nosotros amamos este mundo, en este punto del capítulo, si nosotros amamos este mundo o si vamos en contra de este mundo. Porque hay los que van en contra de este mundo. Una de las cosas difíciles, de verdad, de entender en Nietzsche sería esta. Sería esta de ver si está en contra o estamos a favor. Porque él critica continuamente
Y también critica a los que critican, porque critican, pero luego no son capaces de construir, de crear. No son capaces de crear algo nuevo. Y por lo tanto, es el célebre tema del nihilismo. Él desprecia los valores de las tablas antiguas como carentes de entidad, carentes de valor. Critica estos valores y a todos los que los defienden. Todo eso es nihilismo. Todo eso no vale nada. Y parece que por este hecho Nietzsche sería nihilista, por criticar estas cosas. Pero no es así. Nietzsche es amante de la vida y de las potencialidades de la voluntad de cada uno. Es decir, lo que para él es la energía, la fuerza, la voluntad, todo esto son realidades de una categoría, de una energía, de una potencialidad increíble. Como si efectivamente fuera crítico de la realidad social construida con valores nihilistas, pero defensor de la realidad óntica de los seres vivos. Estos nihilistas son los que habría que darles un empujón para que cayeran por el precipicio. A esos habría que darles un empujón para que cayeran por el precipicio, porque efectivamente no se merecen seguir aquí viviendo. Bien, entonces, una vez que tenemos ya este número, el número 13, que sería pues el que habla de este tipo de cuestiones, pasaríamos al número 14, que es el número 14 que sigue rechazando el nihilismo. Estos capítulos son complejos, estos números de este capítulo son un poco complejos. Sigue rechazando el nihilismo y aquellos que siempre ven el mundo por la parte de atrás, los transmundanos. No ven el mundo de cara, lo bello del mundo, sino que lo ven siempre como algo soterrado, como algo complejo. Ellos fueron los creadores de las tablas viejas. Ya saben por otros lugares que Nietzsche lo que defiende es que ellos fueron los débiles resentidos. Por cierto, dedica unos términos en el Ecce Homo para hablar del resentimiento que son geniales. En qué consiste el resentimiento y cómo es el resentimiento. Y cómo él efectivamente no hace las cosas por resentimiento. Bien, pues estos son los transmundanos. En el número 14 son los transmundanos que crearon las tablas viejas, esas tablas que ya no deberían de servir. ¿Qué iba a salir de personas que no aman el mundo? Efectivamente. ¿Qué cosas puede decir una persona que no ama el mundo y tiene que hablar del mundo? Pues solamente valores negativos, valores ultramundanos. La verdad es que, queridos amigos, si uno piensa en la realidad del mundo y llega a la conclusión de que no hay ningún tipo de valor, de entidad, pero aquí en este mundo, entonces se encuentra bastante desesperado. ¿Y qué es lo que suele hacer? Acudir a valores de otros mundos, a realidades de otro mundo, a las realidades de las ideas platónicas, al mundo platónico. La tabla nueva debe ser construida desde el amor a este mundo. Esto en Nietzsche es difícil entenderlo, pero es que es así. Es que este mundo, a pesar de lo que queráis, es sencillamente delicioso. Un mundo en el que te da vida, en el que te da posibilidades, en el que te da además cultura, en el que te da las posibilidades de comunicación, en el que te da las posibilidades de amar. Es algo delicioso. Bien, por lo tanto, las tablas nuevas deben ser construidas desde el amor a este mundo, desde las afirmaciones de este mundo. Aquí en este punto 14, Nietzsche pierde su acostumbrada elegancia verbal, porque él es un personaje que escribe con una elegancia verbal, utilizando siempre palabras que son palabras de muy buen gusto y selectas. Y utiliza aquí expresiones muy gráficas, pero un poco vulgares. Aunque Nietzsche piensa que esto es positivo, porque lo hace para darse cuenta de toda la suciedad que hay en este mundo y que hay que barrer.
y por lo tanto hay que describirla. Y yo he dicho suciedad, no la palabra que utiliza él aquí en este punto 14 de Así habló Zaratustra. En el número 15 se sigue hablando de los transmundanos. Todavía un poco de todo este nihilismo, ¿no? De todo este nihilismo que Nietzsche intenta barrer. Eliminemos el nihilismo de los valores, por lo tanto eliminemos los valores que son nihilistas y eliminemos también aquellas personas que son nihilistas, que no tienen capacidad, aunque hayan criticado, aunque se hayan dado cuenta que todo era nihilismo. Pero él cree que efectivamente las personas tienen una capacidad de captación y de darse cuenta más elevada, más limpia, si queréis, que luego la capacidad de actuar. La capacidad de la voluntad para actuar. Entonces, estos transmundanos, los que son de otro mundo, los dictadores de las tablas antiguas, renuncian tanto al mundo que llegan a defender que no se haga nada para transformarlo. Es decir, ellos renuncian de este mundo, pero no son capaces de crear nada nuevo. Deja que el mundo sea el mundo. Bueno, en realidad son unos perezosos. Deja que el mundo sea el mundo. No sirven ni para mover un dedo en la construcción de un futuro mejor, de unas tablas nuevas de valores. Es una forma de renunciar al mundo. Esto, es decir, no podemos hacer nada, todo está hecho, dejarlo como está. Os vuelvo a decir que a Nietzsche le interesa mucho construir actitudes ante la vida, casi más que construir individuos con ideas como muy claras y con proyectos, no. Construir actitudes, que sean actitudes luchadoras, que sean actitudes creadoras, que sean... Claro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en la educación? Que los niños fueran creadores. Intentar darles la posibilidad de que ellos puedan efectivamente ser libres y ser ellos y ser autónomos. Y acaba este número diciendo: rompedme, oh hermanos míos, estas viejas tablas de los piadosos. Claro, porque los piadosos todo está muy bien, tienes que tener piedad, tienes que tener comprensión, tienes que tener amor, sí, pero todo eso es para adormecer a la voluntad. Destruid con vuestra sentencia las sentencias de los calumniadores del mundo. En el número 16 es precioso. Es precioso sobre todo porque tiene una afirmación que sería la afirmación ideal para ver cómo tendrían que surgir las nuevas tablas. Si las viejas tablas surgieron por personas que no amaban el mundo, por los ultramundanos, por los que miraban siempre por detrás, entonces, ahora aquí lo que va a decir es que las nuevas tablas tienen que salir de la idea de una afirmación que yo la repito muchas veces y que me encanta. La ha dicho ya en algunas otras ocasiones. También creo que la dice de la visión y el enigma, en el número 2 o el 3 de esta tercera parte. Pero aquí la dice, y la dice muy claramente, con mucha fuerza. Y dice lo siguiente: la vida es un manantial de placer. Es que es precioso. La vida es un manantial de placer. ¿Te parece poco ese amor? ¿Te parece poco esa especie de expresión? ¿Te parece poco esa realidad? Tú puedes ser un manantial de placer. Pues en este número 16 se repiten afirmaciones muy frecuentes en Nietzsche. Él les daba mucha importancia. Empieza advirtiendo de que los deseos son fundamentales para transformar las tablas de valores. E incluso los deseos violentos, enérgicos, combativos. Es otra vez la fuerza de voluntad, como se conjugan aquí los temas de Nietzsche. La voluntad de poder, el poder de la voluntad, el nihilismo, el superhombre, cómo se van viendo, cómo se van encontrando. Pero entonces la voluntad
es esa fuerza, esos deseos. Deseos son fundamentales para transformar las tablas de los valores, los deseos. Y hay gente que no desea, hay gente, pero hombre, no, es que me es igual, yo no deseo nada, hombre, por favor, tu voluntad tiene que tener esa hambre de ir más allá. Más allá, porque la idea es esta. El hombre, el ser humano, ha llegado a una situación evolutiva en la que puede efectivamente construirse, puede efectivamente determinar cómo quiere que sea. Por lo menos en esta urdimbre que yo os he dicho, en esta red, como una red de pescar, en esta red que sería la red social, la red cultural, por lo menos, que es muy importante, por lo menos esa red sí que nosotros podemos construirla. Y hay mucha predicación para frenar o hacer desaparecer estos deseos. Por supuesto, hay mucha. No debes tener deseos, ni aprender, ni nada. ¿Para qué? Fijaros vosotros que él conocía la Biblia muy bien, conocía las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la Biblia en general. Y en el libro del Eclesiastés, el rey de Israel en aquel momento, entonces hace unos comentarios, hace unas reflexiones, que son reflexiones profundas, interesantes, pero todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad de vanidades. Y va recorriendo, en el segundo capítulo, creo que en el segundo número, va recorriendo allí en el Eclesiastés cómo las realidades son vanidad. Todo es vanidad. Y el darnos cuenta que es vanidad también es vanidad. Todo es vanidad de vanidades. Y aquí, claro, si todo es vanidad de vanidades, mi voluntad no tiene ningún sentido. También es un poco idea de los budistas. La voluntad hay que frenarla porque es la causante de muchos males, pero depende en lo que quieras hacer. Depende para qué la quieras. Si la voluntad la utilizas para tener elementos perjudiciales, es que eres un decadente. Porque el decadente es aquella persona que siempre hace actos que le perjudican. Siempre hace acciones que le perjudican. Y entonces sí, eres un decadente. Pero esta gente que dice efectivamente ni aprender, ni nada, la sabiduría cansa, dicen estos cansados del mundo. Para Nietzsche ese tipo de sentencias son predicaciones a favor de la esclavitud. Todo eso en el fondo te va a esclavizar, porque vas a dejar de ser tú el que vas a dirigir tu existencia. No se alimentan bien estas personas. La vida no es ni una mala digestión, ni es una tribulación. No. Y mira que él la tuvo complicada. Pero no es una mala digestión. Y quien dice, la vida es como una mala digestión. Hemos venido aquí a este mundo y entonces es a sufrir, a pasarlo mal. No. Y entonces cuando dice, la vida es un manantial de placer. Esta sí que es una maravillosa tabla de nueva. Esta. Basarse en que la vida, y a partir de ahí, hacer todo lo posible. Imaginad vosotros que a un niño se le enseña que la vida es un manantial de placer y que empiece, pero placer con mayúsculas. La felicidad a lo grande, como hacía Nietzsche. Y el placer más profundo es ese placer de encontrarse con la sabiduría salvaje, con la sabiduría dionisíaca, con el encuentro con la realidad, con esa especie de elevación espiritual maravillosa. Entonces, ¿pero cómo es posible que siendo la vida un maravilloso manantial de placer, las aguas estén envenenadas? Aquí está el contraste. Claro, porque las aguas del manantial sería la realidad óntica, la vida misma. Mientras que
ese envenenamiento sería la realidad cultural, social, humana. Esto es lo que irritaba a Nietzsche, que efectivamente hubiera ese tipo de envenenamiento. Porque ¿acaso no es un manantial de placer conocer? Pero claro, conocer de verdad, porque muchas veces el conocimiento nos puede llevar a una especie de freno de la vida. Y él no. Él es esa sabiduría salvaje que da el conocimiento, el verdadero, el profundo conocer. Las tablas antiguas esclavizan cuando llegan a conclusiones como ¿para qué hemos recorrido caminos? Todo es igual, nada merece la pena, no debéis querer. La nueva tabla de la ley que predica Nietzsche es querer hace libres. El querer, la voluntad es algo que surge de ahí. Querer, la voluntad, el querer hace libres. Pues querer es crear. Así enseño yo. Y solo para crear debéis aprender. Esta idea la va a desarrollar en los puntos siguientes. Pero no quiero tampoco hacerme no quiero que sea más largo el capítulo, y lo voy a dejar aquí ya. Seguiremos en el punto 17 en el próximo vídeo. Os quiero recordar que efectivamente he empezado a establecer algo que yo le llamo el taller de la felicidad, el taller de la gran felicidad, porque es el taller para aprender a ser nosotros mismos, para aprender a ser nosotros obras de arte, verdaderas obras de arte, sin sentimientos negativos y además basándonos en este tipo de ideas que son las ideas que para mí entender son las ideas de un futuro, de una transformación y de las nuevas tablas de la ley. Para conseguir entrar en ese taller de la felicidad, he puesto un enlace que lleva a una especie de calendario y ahí están las horas establecidas. Muchas gracias.